Dios les bendiga, iglesia. Ahora sí. Qué bueno verles un jueves más. Ya me regañaron, me dijeron que tenía que hablar más alto. Es que yo hablo bajito. La semana pasada... Y que está lloviendo. La semana pasada estuvimos definiendo lo que era un hábito y lo que era ¿verdad? El significado de la oración. Estuvimos discutiendo 3 puntos, creo que fueron, ¿verdad? O 3 estrategias o 3 métodos a la hora de crear y mantener una vida de oración. Hoy vamos a seguir por esa misma línea, pero hoy quiero hablarles de unas cositas un poco más profundas, un poco más específicas. A la hora de nosotros orar o crear un hábito o una vida de oración, como les mencioné, teníamos que despedir las multitudes, sacar todo eso que nos distraía, personas, hábitos, cualquier situación, cualquier aflicción. Teníamos que guardar silencio y saber escuchar. Y por último, lo que estuvimos discutiendo el jueves pasado era que teníamos que dejar que el Espíritu Santo fuera el que intercediera por nosotros. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de que para poder crear o tener una vida de oración, nosotros tenemos que realizar todas esas cosas. Y además, tenemos que dedicar 1 hora para la oración. No les digo específicas porque, ¿verdad? Vivimos en un tiempo difícil en donde crear una rutina a veces es un poco difícil, o hay personas que no son de crear rutinas, no pueden hacer una rutina en su diario vivir. Pero algo bien importante que nosotros tenemos que hacer es dedicar 1 hora para la oración. Es algo importante porque fíjense que los judíos eran personas que eran bien estrictas con sus horas, con sus horarios a la hora de orar. Ellos oraban 3 veces al día y la hora novena exactamente a las 3 de la tarde. Era su hora sagrada, era el momento en el que ellos se apartaban para orar. Pedro y Juan, según expresado en el libro de los Hechos, esa hora la tomaban para orar en el templo. Ahora, asimismo, como la palabra de Dios nos enseña que las personas, ya sea Pedro, Juan, hasta el mismo Jesús, se separaban para orar en el templo, nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos tiempo para hacer de todo, ¿verdad que sí? Nosotros nos programamos y tenemos tiempo para levantarnos, tenemos tiempo para asearnos, tenemos tiempo para ir al trabajo, para ir a la universidad, tenemos tiempo para ir de compras, tenemos tiempo para realizar muchas cosas. Pero tenemos un tiempo específico en el que sacamos para orar. Porque cuando nosotros hablamos de la oración, qué curioso que casi siempre no tenemos ningún horario establecido. Y me incluyo. Porque como les mencioné, en el tiempo en el que vivimos es muy difícil para muchos crear ese hábito. Porque muchas veces oramos cuando ya estamos cansados, cuando ya hemos hecho miles de cosas en el día y que estamos ahí batallando con el sueño, a punto de acostarnos a dormir, ahí es que decidimos orar. Y fíjese, no me vaya a malinterpretar ahora, no vaya a decir, ay Dios mío, la pastora me está diciendo que porque yo estoy orando allá cuando estoy a punto de dormirme, eso es malo, porque el Señor no me va a escuchar. No. Hay algo bien importante y es que la oración no es un proceso mecánico. El apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. Y eso está en la palabra en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17.
Entonces, asimismo, como tú le das carácter a muchas cosas en tu vida, como tú le das formación, asimismo como tú le das enfoque, como le das tiempo, como le das determinación a cosas en tu vida, asimismo tienes que hacer con la oración. Tú tienes que enfocarte, tienes que ser determinado, tienes que ser decidido, tienes que crear ese hábito de la oración para poder llegar a tener una vida de oración. Y asimismo, cuando tú estés en un proceso de estancamiento espiritual, puedas manejarlo, sobrellevarlo, debatirlo por medio de la oración. Algo muy importante, y es que como ya yo les había mencionado, como hijos, que es algo que tenemos que reconocer siempre y algo que tenemos que tener siempre en nuestra mente, en nuestra vida, tenemos que tener siempre presentes que nosotros somos hijos, que Él es nuestro Padre. Porque sin esa identidad clara, sin esa identidad definida, este proceso de crear una vida de oración se les va a hacer un poco difícil, porque entonces no vamos a estar aptos, no vamos a estar preparados para acercarnos a Él en intimidad, buscarle, pedirle las cosas, abrirnos, decirle todas las cosas que nosotros necesitamos, porque no tenemos esa identidad clara, no tenemos esa identidad definida, y por ende el Espíritu Santo no va a poder interceder por nosotros. Como hijos que reconocemos esa presencia y sacamos ese tiempo para orar, el Espíritu Santo va a decir, ok, Él ya sacó ese tiempo para orar, Él está interesado en buscarme, el Espíritu Santo va a estar ahí para escucharte. De la misma manera en la que tú estás sacando ese tiempo, decidiste sacar ese tiempo para tener esa intimidad con Él, Él de la misma manera va a decir, ok, ella sacó este tiempo para orar, ella sacó este tiempo para tener la intimidad conmigo, pues este tiempo yo lo voy a sacar y lo voy a dedicar para ella. Porque de eso, aunque usted lo escuche y diga, pero suena un poco ilógico, pero es que así es. Si yo soy su hijo y Él es mi padre, tiene que haber una relación y tiene que haber un tiempo en el que Él nos va a dedicar, que es por medio de la oración. Honremos a Dios con nuestro tiempo y nuestro enfoque, que Él nos honrará con su respaldo. Si nosotros honramos a Dios con nuestro tiempo, con nuestro enfoque, por medio de la oración, tenga por seguro que vamos a ser respaldados y Él nos va a honrar de la misma manera en la que nosotros lo hacemos. Algo bien importante es que a la hora de tener una relación con alguien, tiene que haber sinceridad, tiene que haber pureza. ¿Verdad que sí? Pues entonces, de la misma manera tenemos que ser ante Dios. Nosotros tenemos que ser puros delante de Él. Si queremos una transformación verdadera, si queremos su ayuda, si queremos su sustento en medio de la prueba, para alcanzar esa pureza, tenemos que orar, porque no es lo mismo que yo vaya delante de una persona que ya yo conozco o que tengo una relación ya establecida con él o con ella y puedo hablar, puedo expresarme, puedo ser transparente, puedo ser sincero, pero qué difícil, porque se lo digo, qué difícil se nos hace ser sinceros delante de Dios. Si Él es el que nos conoce, Él fue quien nos creó, Él sabe todo. Entonces es más fácil confiar en una persona, ser sinceros, ser puros ante una persona de carne y hueso que no ha estado contigo ahí en momentos difíciles, que no sabe nada de tu vida, que ser sinceros delante de Dios, que es nuestro Padre, que fue quien nos creó. Entonces preferimos perder nuestro tiempo enfocados en otras cosas, viendo otras cosas, hablando de otras cosas, y no dedicamos ese tiempo a la oración. Algo que estaba leyendo cuando estaba preparando el mensaje, y es que no recuerdo el nombre, pero alguien dijo,
Si dejas de orar, el diablo te va a atacar y te va a destruir, te va a devastar. Y es la realidad. Porque una de las armas, una de las herramientas que nosotros como hijos, no voy a decir como cristianos, como hijos, tenemos, es la oración. Porque así mismo como somos hijos, también somos intercesores aquí en la tierra. Entonces, por medio de esa oración, por medio de esa intercesión, nosotros vamos a atacar al enemigo. Nosotros vamos a atacar ese ataque que él nos está enviando. Pero entonces, si dejas de orar, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Acostado en la cama, acostada en la cama mirando para el techo, no lo vas a hacer. Y es algo que aunque usted lo ve simple, minimalista, tiene un gran valor y tiene un gran impacto en el mundo espiritual. El enemigo nunca duerme y eso lo sabemos. Siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8 lo dice. Por eso nunca podemos dejar de alimentar nuestro espíritu con la oración y la palabra. Algo bien importante que el pastor siempre nos ha dicho, y dígame lo contrario, si no es así, que usted siempre que se acerca al pastor con una inquietud, lo primero que él le va a decir es, tienes que mantenerte firme en la oración y leyendo la palabra. ¿Es o no es? Una cosa va atada de la otra. Tú tienes que orar, pero también tienes que leer la palabra. Porque si me oras, pero no lees la palabra, ¿cómo vas a mantenerte firme? Van de la mano. Porque tú tienes que conocer de la palabra para poder batallar en oración. Porque si no conoces la palabra y si no conoces cuáles son las promesas que Dios tiene para ti, ¿cómo vas a batallarla en oración? Cuando venga ese momento difícil. Cuando venga ese proceso en el que tú dices, Dios mío, yo me siento estancado, no sé qué hacer, no sé para dónde mirar, no sé para dónde coger. Es ahí en donde esas dos cosas que el pastor siempre nos ha dicho tienen valor, tienen peso. Y es ahí donde debemos comenzar a accionarla. La realidad de todo esto es que ante un mundo lleno de tentaciones, de procesos, de problemas, de situaciones que vemos diariamente, hace falta gente, mujeres, hombres, líderes, jóvenes, que velen y oren constantemente. De tal manera que resistamos al diablo y él huya. Asimismo, como dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esta soy yo, les digo algo, no hay manera de permanecer firme en este mundo si no es a través de una intimidad con nuestro Padre, si no es a través de la oración. No hay manera. Porque constantemente 24/7 estamos saliendo de un mundo en el que es más la tentación, sobreabunda más la tentación que la pureza de nuestro Padre. Entonces es imposible que nosotros podamos subsistir aquí sin la oración. La oración te da firmeza, la oración te da confianza, la oración eleva tu fe, renueva tus fuerzas. A través de la oración tú lo tienes todo. Entonces, si nosotros permitimos que eso día a día vaya menguando por cualquier situación, porque ante nuestros ojos nosotros vamos a ver como que no está pasando nada. Ay, pues hoy no voy a orar porque hoy me siento cansada. Estuve haciendo tantas cosas en el día que no me dio tiempo ni 5 minutos para orar y ya son las 10 de la noche, me voy a bañar, me tengo que acostar a dormir porque ya mañana a las 7 me tengo que levantar otra vez. Entonces nosotros vemos esas cosas mínimas, como que, ay, pues mañana lo hago, pero mañanas pasan. Mañanas pasan y entonces esa firmeza, esa renovación que tuvimos hoy, mañana hizo así. Pasado mañana hizo así.
Y cuando vienes a ver, ya la tienes acá. Entonces ahí es que empiezas a recibir todos los bombardeos del enemigo. Y tú dices, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Pero qué pasó? Entonces ahí es que buscamos para dónde es que me voy a ir. ¿Con quién es que voy a hablar? A ver qué es lo que tengo que hacer. Pero si es que ya te lo dijimos. Jueves 19 de abril. Y el 11 de abril te dimos las herramientas para que mantuvieras o para que iniciaras un hábito de oración, para que en el momento duro tengas de dónde agarrarte. Algo que no se puede echar de menos o que no se puede hacer menos es que somos pecadores. No somos santos. Porque si fuéramos santos y si fuéramos perfectos, créanme que no estuviéramos aquí. Pero como somos pecadores, tenemos una bendición. Y usted va a decir, somos pecadores y tenemos una bendición. ¿Qué es eso? Sí. Somos pecadores y qué bendición que tenemos. La esencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Usted tiene la esencia de Dios en su vida. Porque Él perdonó sus pecados por amor. Y aún Él sabiendo que aunque perdonó tus pecados ayer y vas a pecar mañana, Él como quiera te sigue amando. Él como quiera te sigue escuchando. Él como quiera sigue llegando a ese encuentro contigo cada vez que tú decides tener ese tiempo para orar con Él. Mira qué maravilloso, cuán maravilloso es Dios, que aún Él sabiendo que nosotros somos pecadores y que vivimos en un mundo lleno de tentaciones, Él sigue ahí para nosotros y seguimos teniendo esa esencia de Él en nuestras vidas. Tenemos a aquel que nos advierte que cuando vamos por un mal camino o por un camino incorrecto, Él también anhela que nosotros enderecemos ese camino. Mira cuán maravilloso es Dios, que aún por medio del Espíritu Santo, que es quien intercede por nosotros, Él te va advirtiendo, oye, por ahí no es. Échate un poquito más para acá porque como que te me estás desviando mucho para la derecha. Margarita, por ahí no es. Échate un poquito más para acá porque es que por ahí no puedes estar. Entonces muchas veces nos enojamos. Y si sabemos que Dios es nuestro Padre, los padres también corrigen. ¿O no? ¿A ti no te corrigen, pastor? Porque a mí me corrigen. Entonces, cuando Dios habla a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, que nos dice, por ahí no vaya, o no te quiero con esa persona, ten cuidado con esto, tenemos la vergüenza de todavía enojarnos. Porque le decimos, tú no me hablas y para lo que me hablas, mire, que para regañarme. Pero es que muchas veces no necesitamos más que una palabra de corrección para que nuestra vida se corrija. Muchas veces no necesitamos más que una palabra de corrección para que nos demos cuenta que eso que estamos haciendo no está bien y necesitamos reafirmarnos en la oración. Mateo 26:41 dice, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Romanos 8:7 dice también, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. O sea, que como les mencioné, por naturaleza nuestra carne es pecadora y no se somete ante Dios.
Pero cuando vivimos según el Espíritu, el cuerpo muere a causa del pecado. Pero si el Espíritu de Dios da muerte a esos hábitos, a esos malos hábitos del cuerpo, vas a vivir. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son los hijos de Dios. O sea, esto a mí me pareció tan impactante, porque es que nuestra carne es pecadora, vivimos en un mundo lleno de tentaciones, vivimos en un mundo lleno de pecado. Pero cuando nosotros podemos vivir según el Espíritu, el cuerpo ya murió a causa del pecado, pero nuestro espíritu, que está siendo guiado por Dios, es lo que nos está guiando en este mundo. Porque los hijos de Dios somos guiados por Dios. Y usted va a decir, ok, ¿y cómo yo hago todo eso? ¿Y cómo yo puedo permanecer firme en el momento difícil? ¿Cómo yo puedo permanecer firme en el momento en el que llega la enfermedad a mi vida? ¿Cómo yo puedo permanecer firme en el momento en el que llega la escasez en mi vida? Sencillo. Usted va a realizar todo eso orando, ayunando. Y algo muy importante para realizarlo es que tenemos que estar enfocados en lo que estamos haciendo. Porque si usted no está enfocado en que usted tiene que orar, en que usted tiene que ayunar, en que usted tiene que buscar la presencia de Dios, en que su carne de alguna u otra manera tiene que someterse a lo que el Espíritu de Dios está haciendo en usted, tiene que hacerlo a través de la oración y a través del ayuno. Todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida está basado en el enfoque, en la oración y en el ayuno. Son 3 cosas simples. Simples. Yo no sé, pero a mí cuando me dijeron eso hace 9 años atrás, yo no lo encontré tan simple. De verdad, no lo encontré simple. Yo venía de algo totalmente diferente a lo que es esto. Para mí, orar era: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso era para mí, orar. Entonces eso se volvió en un proceso mecánico. Por eso es que ahorita le dije que la oración no es un proceso mecánico. Usted ora sin cesar, como dice la palabra, pero no es algo mecánico, no es algo repetitivo. Entonces para mí eso hace 9 años no fue tan simple. Porque romper con todas esas cosas, con todas esas doctrinas con las que ya yo venía, fue difícil para mí. Fue complicado. Porque habían costumbres, habían cosas que ya yo tenía, a las que ya estaba acostumbrada. Entonces, chocar con esto fue algo bien retante para mí. Porque ahí yo tuve que literalmente entregarme en las manos de Dios y depender solamente de Él. Yo no sabía orar, porque como les digo, orar para mí era hacer eso y otras cosas más que no las voy a decir aquí. Pero si algo yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de todo este camino, es que la oración, sin duda alguna, es lo que me ha mantenido firme. Que hay momentos en los que yo como persona, creo que lo que oré en ese momento no es suficiente, pero no es así. Porque ante Dios, ante nuestro Padre, nada es poco. Él no toma por poco nada. Él simplemente, con que tú llegues a tu cuarto o al lugar donde tú escojas, donde tú decidas sacar ese tiempo con Él, nada más con ese gesto, eso Él no lo toma por poco, porque ya Él conoce tu corazón. Él sabe lo que tú necesitas. Cada vez que tú haces eso,
Él hace fiesta en el cielo. Porque Él dice, ahí viene mi hijo, ahí viene mi hija a mi encuentro. Es algo que ha venido todas estas semanas chocando conmigo. Hijo, hija, yo soy tu padre. Porque hemos perdido ese sentimiento, esa identidad, y nos hemos desviado hacia otras cosas que no tenemos que desviar nuestra mirada. Simplemente tenemos que enfocarnos en que somos hijos y tener la certeza de que Dios es el que va a suplir todo lo que nos haga falta. Que muchas veces nosotros en nuestra vida queremos resolver cosas por nuestra propia cuenta en vez de dejarlo en las manos de Dios. Ahorita almorzando con mi esposo estábamos hablando, recordando. Me recordó algo que yo había olvidado por completo. Hace 5 años atrás, precisamente cuando yo di a luz a Marcos, nosotros pasamos el proceso cobrando solamente $1,600 mensuales. Se pagaba un carro, se pagaban todas las deudas. Yo dejé de trabajar y nosotros teníamos que bajar a Caguas todos los días desde Aybonito. Todos los días. A veces 2 horas. Una en la mañana y una en la tarde. Nosotros no sabemos, hasta el sol de hoy se los digo, yo no sé, humanamente hablando, cómo nosotros pudimos salir adelante en aquel momento. Teníamos un bebé recién nacido en unas instalaciones hospitalarias en intensivo, que no sabíamos si él iba a vivir, porque obviamente los médicos no lo aseguraban. Pero nosotros teníamos una palabra, teníamos una convicción, estábamos seguros, teníamos la fe de que esa palabra que ya Dios había dado se tenía que cumplir. Entonces, si tú me preguntas, pastora, ¿y cómo ustedes hicieron? ¿Cómo ustedes? Porque eran solamente, vamos a poner $1,000 mensuales, porque los 600 se iban para el pago del carro. ¿Cómo lo hacían? Porque las cosas no están baratas. La comida no está barata. A veces teníamos que comer todo el día afuera. La gasolina, los gastos. Hasta el sol de hoy, usted me pregunta cómo lo hicieron. Yo le digo, no sé. Pero yo conozco a un Dios de milagros. Yo conozco a un Dios de milagros. Y yo sé que si en ese momento Él no me dejó sola, Él no me desamparó, porque lo va a hacer ahora. Y yo estoy segura que así como yo tengo un testimonio, tengo una verdad que se llama Cristo, de la misma manera usted también tiene algo que contar similar. Que tal vez no es un Dios que le proveyó en medio de un proceso, pero tal vez es un Dios que lo sanó de una enfermedad. Pero tal vez es un Dios que lo ha sostenido en medio de la aflicción, en medio de esa depresión, en medio de la ansiedad, y usted no sabe ni cómo está parado aquí hoy. Pues yo le tengo una noticia. Eso se llama Cristo. ¿Por qué? Porque Él reconoce, Él sabe que Él es tu Padre y que como tu Padre, Él te va a proteger. Y que aunque aún en medio del proceso que estás pasando, tu identidad está tambaleando, Él no. Él la tiene clara. Él está seguro de que Él es tu Padre y de que si Él te dio una palabra hace 6 meses atrás, Él la va a cumplir. ¿Qué es lo único que demanda Él de ti? ¿Qué es lo único que demanda? Simplemente buscarlo en oración. Mantenernos conectados con la fuente. Mantenernos conectados con Él. Porque usted no puede tener una relación sana, humanamente hablando. Usted no puede tener una relación sana si usted no está conectado con esa persona.
Usted no puede tener un matrimonio sano si tú no estás conectada con tu esposa, si no estás conectado con tu esposo. ¿Cómo que conectado? Bueno, usted tiene que compartir cosas en común. Tienen que tener gustos iguales o parecidos, o que les gusten las mismas cosas. No sé, qué sé yo. Algo. Tiene que haber algo, porque por algo usted se enamoró de esa persona y por algo está con ella o con él, ¿la que sea? Algo tiene que haber. Pues, así mismo como hay algo que te conecta con esa persona, hay algo que te conecta con Dios. Y es esa palabra que tú cargas desde el vientre de tu madre. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Desde el vientre de tu madre te escogí. ¿Verdad que sí? Él ya estaba conectado contigo. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra labor ahora? Mantener esa conexión. Entonces yo creo que estos temas son importantes, son necesarios. Y tal vez muchas personas, no digo que pase aquí, pero muchas personas lo ven como poco. O los ven insignificantes. Ah, porque es que yo oro. Pero lo estás haciendo de la manera correcta. Lo estás haciendo un hábito, lo estás haciendo parte de tu vida. ¿Es algo que tú necesitas para vivir o es algo que si lo tienes pues bien y si no también? Yo creo que hoy es un buen momento para que usted analice, piense si la oración es algo que usted necesita por default o si lo tengo bien y si no también. Porque yo creo, si tú me preguntas a mí se me pueden olvidar muchas cosas o se me pueden pasar desapercibido hacer muchas cosas en el día. Pero que desde hoy a usted no se le olvide orar. Que a usted no se le olvide dedicar esa hora para orar. Porque si Pedro y Juan lo hacían, si el mismo Jesús hecho hombre lo hacía, ¿por qué nosotros no tenemos que hacerlo? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Somos más que ellos? ¿Somos más que Jesús? Que cuando vino a la tierra hecho hombre, Él también fue tentado. Él también pasó procesos. Él también pasó vicisitudes, porque Él no nació en una cuna de oro. Pero aún así, Él dejó de orar. Él dejó de buscar, de tener esa intimidad con el Padre. ¿Por qué nosotros dejamos de hacerlo? ¿Por qué dejamos de tener esa pureza que debemos tener delante de Él? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Es algo que yo me pregunto. ¿Por qué a veces se nos hace tan difícil? Si lo tenemos todo. Y usted va a decir ahora mismo en su mente, yo sé que usted está diciendo, ay, yo no lo tengo todo. Bueno, yo lo tengo todo, porque lo tengo a Él. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Nada me falta. Porque mira, que porque lo tengo a Él, no me ha faltado un plato de comida en mi casa. He pasado procesos económicos, pero he visto la mano de Dios. He pasado procesos de enfermedad, pero he visto la mano de Dios. He pasado momentos de angustia, de dolor, de aflicción, pero aún estoy de pie. Y usted dirá, Dios mío, pero si ella es una nena, sí, aún siendo una nena. Aún siendo una nena. ¿Cómo que ella va a pasar más procesos que yo? No, es que no se trata de eso. No se trata de que si yo paso más procesos que tú o tú menos que yo porque yo soy más linda, tú eres más linda. No. Esto se trata, y se los voy a decir, esto se trata
de cuánta afinidad tú tengas con Dios. Porque ¿sabes qué? Mientras tú vayas creciendo, poco a poco, tú vas a necesitar ciertas formaciones. Los niños, cuando van creciendo poco a poco, ellos van necesitando que se les vaya comprando zapatos, porque ya se le quedan, ropa, tal vez la cama, porque se les queda pequeña. Los niños necesitan ciertas cosas según van subiendo de nivel. Pues así mismo somos nosotros. Según vamos subiendo de nivel, nosotros necesitamos ciertas formaciones. Pues ¿qué van a ocurrir? Procesos. Y si tú, como yo, le estás pidiendo a Dios ciertas cosas, pues ¿qué te va a dar, pastora? Procesos. Si yo le pido paciencia a Dios, ¿qué me va a dar Él? Procesos para probar y formar mi paciencia. Aleluya. Si usted le está pidiendo sabiduría, pues ¿qué le va a dar Dios? Procesos para afinar, determinar o crear esa sabiduría. Así que Dios sigue siendo nuestro Padre, nosotros seguimos siendo nuestros hijos. El ambiente está, la atmósfera está, para que nosotros nos acerquemos a Él, en oración, en intimidad, y podamos crear ese hábito de la oración, para que cuando el momento difícil llegue, nosotros no perdamos el enfoque, no busquemos otras cosas, no estemos mirando para el lado a ver qué vamos a buscar, a ver qué vamos a hacer, y nos enfoquemos y nos determinemos en la oración, para que podamos salir de ese momento difícil, porque el momento difícil no es para siempre. Todo problema tiene una solución, todo proceso tiene una solución y tiene una recompensa. Porque si algo yo he aprendido es que en Dios todo proceso tiene una recompensa, nada es en vano. Entonces, si hoy yo puedo estar aquí contándole este testimonio o trayéndole este mensaje, es porque es necesario que usted lo reciba. Es necesario que usted aprenda de todas estas cosas que se le están brindando desde este altar. Que no las tome por poco, que no las tome por menos, porque cada una de las cosas que se brindan aquí son importantes y necesarias para nuestra formación. ¿Usted sabía que aquí se están formando líderes? Pues un líder necesita conocer todas estas cosas. Porque aquí es muy fácil trabajar contigo, porque ya somos hijos. Pero afuera, que ellos no reconocen, ellos no saben que también son hijos. Porque durante mucho tiempo han sido rechazados, han sido marcados, han sido menospreciados y no tienen el conocimiento que tú y yo estamos adquiriendo en este momento hoy. Así que no lo tome por poco. No lo tome por poco y no crea que porque se le está dando esto hoy es porque usted está haciendo algo mal. O si está haciendo algo mal, usted tiene la madurez necesaria para identificar esos puntos y trabajarlos. Y si no sabe cómo, usted tiene toda la libertad y toda la confianza para acercarse a cualquiera de los líderes de esta casa, ya sean los pastores o cualquier otro líder, para que lo ayuden a identificar esas cosas. Así que yo quiero que se pongan de pie, ya yo terminé. Ya pasaron las 2 horas.
y que ¿sí me puedo? Asimismo, como usted ha podido por estos pasados 2 jueves con recibir esta enseñanza sobre lo que es tener una vida de oración, lo que usted necesita para realizarlo. Que usted se lleve cada una de estas palabras, cada uno de estos puntos importantes, y que lo que usted más necesite hacer o destacar, usted lo haga. Tiene que identificar lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal, pero también tiene que identificar cuáles de estas cosas usted necesita realzar. ¿Por qué? Porque yo le mencioné el jueves pasado, que usted tiene que despedir las multitudes para poder orar. Que usted tiene que escuchar y que tiene que guardar silencio, permitir que el Espíritu Santo sea el que interceda por usted, que usted tiene que dedicar una hora para la oración, que usted tiene que ser puro delante de Dios. Entonces, todas esas cosas, usted va a ir identificándolas y usted va a decir, ok, yo necesito, qué sé yo, por darle un ejemplo, yo necesito tener como que más espacio, más tiempo para mí, o tengo que definir una hora exacta para orar. Porque yo soy de las personas que en mi rutina diaria necesito tener esa hora para hacerlo, porque si no, se me olvida. Perfecto. Si usted es de las personas que tiene una rutina establecida y que necesita tenerlo todo escrito, pues mira, escríbalo, póngalo en el teléfono, ponga una alarma, haga algo. Pero hágalo. No deje de hacerlo. Si usted es de las personas que necesita guardar silencio y escuchar porque ora como el papagayo y después que termina de orar se acuesta a dormir y no le permite al Espíritu Santo que luego de que usted termine de hablar, hable él, hágalo. Si usted es de las personas que necesita que el Espíritu Santo sea el que interceda por usted, que en medio de esa intercesión es que Dios se glorifica en usted, hágalo. Pero que usted no se vaya hoy de aquí sin identificar esas cosas. Entonces, luego que usted las identifique, usted ya tiene todas las herramientas de cómo hacerlo. Y como les dije ahorita, al principio de todo este proceso en mi vida, de toda esta transformación en mi vida, porque recuerde que no es un cambio, es una transformación, porque un cambio puede ser momentáneo, pero la transformación que va a empezar desde adentro, esa transformación en mi vida fue difícil y me ha costado. Entonces tal vez hay algunos que no le cuesta tanto como a otros y no por eso deja de tener valor en nuestra vida. Así que cierre sus ojos ahí donde usted está y usted va a tener este tiempo para poder ahí tener una conversación con usted mismo, para que usted pueda identificar esas cosas.